Mi nombre es Ana Karen Villafaña Cecilio. Estoy en la licenciatura en Derecho, séptimo semestre. En este video voy a hablar acerca del derecho de los pueblos indígenas, haciendo una recabación de información de todas estas competencias para hablar acerca de su importancia. Primeramente voy a hablar acerca de los antecedentes históricos. Esto comienza con los pueblos indígenas en las primeras civilizaciones, siendo la mesoamericana, como los mayas, mexicas, zapotecas, mixtecos y toltecas, que desarrollaron una gran organización social basada en la agricultura, el comercio y la religión. Con el surgimiento del sedentarismo en la agricultura aparecieron las estructuras de poder y las guerras de conquista entre los pueblos, lo que dio origen a los grandes imperios prehispánicos. Durante la época azteca existió un sistema de derecho propio, especialmente en lo agrario, donde la tierra era vista como un bien sagrado y se organizaban bajo normas comunitarias. Con la llegada de los españoles comenzó la desposesión de las tierras indígenas y la imposición de un nuevo sistema político y religioso. Durante la colonia y después de la independencia, los pueblos indígenas fueron marginados y despojados en sus territorios, pese a su participación en las luchas por la libertad. En el siglo XX, el Estado mexicano implementó políticas llamadas indigenistas que buscaban integrarlos a la cultura nacional, pero sin reconocer plenamente sus derechos. Con el tiempo, especialmente a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, se inició un proceso de reconocimiento legal de sus derechos colectivos y de su autonomía. Actualmente, en México, existen organismos que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Entre ellos están la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vela por el respeto y la defensa de sus derechos. Está el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, promueve la igualdad y combate la exclusión. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que diseña y coordina las políticas públicas para garantizar su desarrollo, su territorio, su lengua y su cultura. Y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es sucesor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas trabaja para preservar y fortalecer las lenguas originarias del país. Como organismos internacionales de protección de los derechos humanos está la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que crea leyes, tratados y mecanismos para proteger los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. También está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se encarga de recibir las quejas cuando los gobiernos violan los derechos de los pueblos indígenas, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su papel consiste en juzgar y sancionar a países que violan los derechos de los pueblos indígenas. Posteriormente, entre los derechos reconocidos de los pueblos y de las comunidades indígenas se encuentran el derecho a la libre determinación y a la autonomía, derecho a la igualdad, derecho a conservar y fortalecer su identidad, cultura, lengua y tradiciones, el derecho al territorio y a los recursos naturales, el derecho a la educación bilingüe e intercultural, el derecho a ser consultados antes de realizar proyectos que afectan sus tierras o su forma de vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la elección de autoridades comunitarias a partir de usos y costumbres. Como conclusión, yo considero que un derecho muy importante que debe de prevalecer, ser protegido, es el derecho a la libre determinación, ya que les permite tener esa autoridad, ese poder y libertad para decidir su organización política, social, económica y cultural, manteniendo así sus propias instituciones y formas de gobierno, de manera que puedan vivir de acuerdo con su cultura y con dignidad.